Shalom Aleichem, Javerín Javerot, Talmidim y Talmidot de la Torah. Estamos nuevamente compartiendo como Keilah de Akadosh Baruj Hu, de el Todopoderoso, y Keilah de Yeshua HaMashiach, Adoneinu Moreno Verabeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Esperamos que estas cortas reflexiones sean de bendición para cada uno de nosotros y sea para enaltecer y magnificar al Todopoderoso y a su Hijo Yeshua HaMashiach. Estamos en el libro de Shemot, conocido como el libro de Éxodo, y estamos en la porción semanal o Parashá Vaera, que va desde el capítulo 6.2 hasta el capítulo 9.35. Les invitamos a que semanalmente la porción de Torah que vemos, leamos cada día su aliyá correspondiente, para que podamos extraer y para que podamos alimentarnos. Vamos a tocar los temas. Nosotros simplemente vamos a tocar una pequeña porción como degustación, para que ustedes en sus casas, con sus familias, con sus hijos, con las personas que vivan, se reúnan y la lean y pidan al Eterno que a través de su Ruach HaKodesh hable a sus vidas y les dé el entendimiento. Y también que lean las enseñanzas de Yeshua, para que Yeshua sea ese rabí sobre la vida de cada uno de nosotros. Y que por su sacrificio, por su corbán, nosotros expiemos nuestros pecados y tengamos entrada, derecho a la entrada, a la Shejinah divina, que es lo más importante. La Torah bajo la Shejinah divina. Para que Él ponga su Ruach HaKodesh en nosotros y nos haga andar en sus mandamientos y estatutos y ponerlos por obra. Bueno, y aquí los temas que vamos a ver. En esto podemos ver cómo el Eterno Elohim reafirma la salida de los hijos de Israel de Misraim. Vemos también cómo también hay una parte donde se habla de los linajes, los descendientes de Reubén, Shimón y Levi. También vemos cómo el Todopoderoso envía a Moshe y a Aarón a hablar con Faraón. En el capítulo 7 vemos las señales que haría Aarón. Y vemos también el aviso de la plaga de sangre. Vemos también cuando ya mandan convertir el agua en sangre y luego prosigue con la plaga de las ranas. En el capítulo 8 vemos cómo Faraón le dice a Moshe que interceda. Moshe intercede ante el Eterno y cesa la plaga de las ranas. Vemos cómo más adelante se vuelve a endurecer el corazón de Faraón, y entonces viene la plaga de los piojos sobre los animales y también sobre la tierra y sobre los hombres. Luego de esto viene la plaga de las alimañas o de las fieras, traducido en algunas otras versiones. Luego vemos cómo Paró cede engañosamente. Y luego viene la plaga de la mortandad. Luego de esto viene la plaga de la sarna. Esto al principio del capítulo 9. Luego vemos cómo viene el aviso de parte del Eterno a través de Moshe y Aarón sobre la plaga del granizo. Luego de que Paró no pone atención, viene la plaga del granizo.
Luego vemos cómo Paró pide nuevamente a Moshe que interceda para que cese el granizo. Vemos el daño que produjo el granizo y allí culmina la Parashá Vaega. Vamos a tocar algunos puntos, no queriendo hacer una intervención larga, sino simplemente algo pequeño, pero que podamos poner en práctica en nuestras vidas. E invitándoles a ustedes a que busquen la presencia del Eterno y sean ustedes mismos buscando que el Eterno les dé la parashá individual, porque Él a cada uno de nosotros nos puede enseñar personalmente. Espero que esto sirva de motivación para que sigamos buscando su presencia y para que, como Yeshua dice y nos enseña, Él no vino para abrogar la ley, la Torá, ni los Nevi'im, los profetas, sino vino para cumplir y para darla en cumplimiento. ¿A través de qué? A través de que hagamos teshuvá por medio de su sangre y expiemos nuestros pecados. Y de esa forma tengamos entrada a la presencia del Eterno. ¿Y para qué entrar ante la presencia del Eterno después de haber hecho expiación por nuestros pecados? Para que pidamos ser llenos de su Ruach HaKodesh. Eso es lo que el Eterno quiere de cada uno de nosotros, que nos acerquemos y nos acerquemos a su presencia y nos llenemos de su Ruach HaKodesh, para que de esa forma podamos apartarnos del pecado y cumplir sus misbot, a través de llenarnos de su Ruach HaKodesh y que se cumpla lo escrito por el profeta Yehezkel. Derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré andar en mis mandamientos y estatutos y que los pongáis por obra. Bueno, quiero empezar tomando el capítulo 6, en el versículo 5, donde dice, y citar estas palabras: también yo he oído el clamor de los hijos de Israel, porque Misraim los esclaviza, y recordé mi pacto. Luego dice: yo soy el Eterno, que los sacaré a ustedes de debajo de las cargas de Egipto, de Misraim, los salvaré de sus trabajos y los libertaré con brazo extendido y grande justicia. Los tomaré para mí por pueblo, y yo seré para ustedes por Elohim. Entonces sabrán que yo soy el Eterno vuestro Elohim, que los saca a ustedes de debajo de la carga de Misraim. Como son muchos temas, voy a extraer algo que podamos aplicar hoy en día. Dice: también yo he oído el clamor de los hijos de Israel. En este momento, los descendientes de Israel, los hijos de Israel, todavía no eran pueblo del Eterno. El Eterno los iba a hacer pueblo de Él. En el 7 dice: los tomaré para mí por pueblo y yo seré a ustedes por Elohim. Hay un proceso en la vida de todo ser humano. Aún hay un proceso dentro de nosotros mismos, como casa de Yehuda, como judíos, en los cuales el Eterno tiene que hacernos vivir lo que hizo vivir a nuestros patriarcas. Porque muchos de nosotros, así hayamos nacido judíos, el Eterno no nos ve como pueblo suyo, porque estamos lejos de Él. Y tenemos que vivir aflicción, así como muchos que han nacido no judíos, pero vienen de descendencia judía, como Benei Anusim, o como aquellos pertenecientes a la casa de Israel, o aún como los Benei Efraim, aquellos Goim que el Eterno ha puesto en ellos un nacer de alma Yehudí, para que pertenezcan al pueblo, y tienen que pasar ese proceso. Es un proceso, como les explicaba en algunas partes anteriores, que Yeshua dice: si no nacieres de nuevo, no podréis heredar el reino de mi Padre. Ese nacer de nuevo nosotros lo vemos cuando Jacob lucha
con Elohim. Lucha con el malaj allí, dice, no te soltaré hasta cuando me bendigas. Hasta cuando lo hiciera nacer de nuevo, hasta cuando cambiara su naturaleza humana, su naturaleza carnal, y lo hiciera que Israel, le cambiara el nombre. Asimismo, tanto Yehudim como no Yehudim, tenemos que pasar ese proceso de pasar de ser carnales a ser hechos Israel. Es el proceso de morir a la carne, es el proceso que surge cuando tenemos un encuentro personal con Yeshua y Él nos llama a morir a la carne, nos llama a luchar con Elohim por cambiar de ser Jacob carnales a ser Israel, hombres espirituales. Hombres espirituales. Luego de que eres hecho Israel, tiene que pasar un proceso para que pases de ser Israel a ser tomado como pueblo de Elohim. Y es lo que estamos viendo acá. También yo he oído el clamor de los hijos de Israel, pero no les dice el pueblo mío. Y ese clamor es pasar ese sufrimiento. Yeshua nos enseña algo, dice, en el mundo hallaréis aflicción, mas ánimo, yo he vencido al mundo. El mundo y las aflicciones del mundo son como la representación de Misraim, de Egipto, para los hijos de Israel. Y el Eterno quiere liberarnos de esa opresión, de esa esclavitud. Primeramente, seas judío o no hayas sido judío, haciéndote nacer de nuevo a través de haber tenido un encuentro personal con Yeshua. Pero luego de que eres hecho Israel, de que dejas de ser Pedro, Juan, Enrique, Teresa, Rubiela, y Él te cambia el nombre y te hace Israel, alguien que camina en rectitud con Él, tienes que entrar a ese proceso ahora de salir de la esclavitud del mundo, de dejar las cosas del mundo, de ser liberado por el Eterno a través de un libertador, y ese libertador es Yeshua. Pero para que se dé ese proceso, no basta con que seas Israel, tienes que ser hecho pueblo del Eterno. Y vemos como aquí no bastaba que ellos fueran descendientes de Israel, fueran hijos de Israel. Tuvieron que vivir aflicciones, ¿para qué? Para que clamaran. No basta con que nosotros hayamos aceptado a Yeshua. El Eterno tiene que tratar con nuestras vidas y muchas veces permitirnos esclavitudes que nos lleven a clamar. ¿Para qué? Para que Él pueda actuar e intervenir al escuchar nuestro clamor. Y como dice el 7, nos tome para Él por pueblo y Él se haga para nosotros por Elohim. Muchas veces no entendemos esto en nuestras vidas y es duro, porque algunas veces somos capaces de soportar, como el pueblo de Israel, aún varias generaciones. Porque la pregunta que podríamos hacer, ¿por qué empezaron a clamar hasta el final? ¿Por qué esperaron 4 generaciones? Asimismo, muchas veces nosotros, por más de que ya seamos Israel, seguimos en la esclavitud y aún aceptamos la esclavitud del mundo. Y algunas veces aún hasta nos parece cómoda. Pero cuando las cosas se ponen mal en la vida de cualquier judío o no judío, hay un momento en el cual tú no soportas esa esclavitud, no soportas las pruebas que te está haciendo pasar este mundo. Y empiezas a clamar y no lo entiendes porque tú dices, Elohim, ¿por qué si nos amas nos permites esto? ¿Sabes por qué? Porque Él no desea que tú sigas en esa comodidad. Porque no somos del mundo. Porque esta no es nuestra casa, este no es nuestro fin. Este simplemente es un lugar pasajero. Y por eso Él permite que este mundo nos trate mal y nos esclavice a tal punto de que nos lleve a clamar. Porque no es suficiente con que tú hayas sido transformado por Yeshua y hayas sido hecho Israel. Porque es necesario que ahora conozcas al Elohim de Israel y que salgas de esa esclavitud
seas libertado a través de un libertador de parte del Eterno, del Elohim de Israel. Salgas de esa esclavitud y seas hecho pueblo, como en el 7 lo decía, y seamos tomados. Los tomaré para mí por pueblo, y yo seré a ustedes por Elohim. Y ese es un proceso, Javerín Javerot. Es un proceso que duele muchas veces. Es un proceso de clamor, porque clamor no es una oración, 2 oraciones. Clamor es súplica, clamor es lágrimas, clamor es días de ayuno, no 1, 2, 3. Clamor es postrarse y gritar. Clamor es no soportar más. Y Él nos escucha y nos tomará por pueblo. Pero para ser pueblo también entra y yo seré para ustedes por Elohim. Que Él sea para nosotros Elohim no es solamente decirlo de boca para afuera. Que Él sea para nosotros Elohim no es solamente haber nacido de un vientre de madre judía o haber hecho un giur, una conversión, un año, recibir un papel sellado por unos rabinos o haberte circuncidado y decir ahora soy pueblo de Elohim y Él es mi Elohim. No. Que Él sea para nosotros por Elohim es que Él sea lo primero en nuestras vidas, por encima de nuestra vida misma, por encima de nuestra esposa, esposo, por encima de nuestros padres, por encima de nuestros hijos, por encima, más allá de nuestra vida. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Beahavta et Adonai Elohecha, bechol levaveja. Que lo amemos con todo nuestro corazón, que Él sea uno y único para nosotros. Que Él sea el todo de nosotros, sea el que dirija tu vida y sea lo primero en ella. Entonces Él nos hará saber, dice, entonces sabrán que yo soy el Eterno vuestro Elohim. Entonces ahí es cuando nosotros conoceremos quién es Él, después de que clamamos y después de que lo hacemos lo único y lo primero en nuestras vidas y que Él interviene, es cuando Él se revela a nosotros y nos muestra realmente quién es el Elohim, que nos saca de debajo de la carga, de lo que te esté oprimiendo, de lo que nos esté oprimiendo, que en síntesis es de las aflicciones de este mundo. Y luego de que Él nos saque, podremos conocer realmente el poder del Elohim de Israel. No solamente tenerlo como una teoría o como un eslogan en nuestras bocas, o como simplemente un lema que digamos 2 veces en la mañana y en la tarde, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. No, es más que un rezo. No es un mantra, es una experiencia de liberación de parte de Él, donde tenemos que sufrir una parte porque es difícil. El clamor no es fácil. Pero si nosotros pasamos esa parte, podremos ver también lo que dice el versículo 8. Podremos ver su promesa a su pueblo cumplirse y los traeré a la tierra. Que alcé mi mano jurando para darla a Abraham, Isaac y Jacob. Y la entregaré para ustedes en heredad. Y yo les digo una cosa, si tú soportas esa lucha para ser hecho Israel, si tú clamas para ser liberado y ser hecho pueblo de Elohim, y si tú pones a Elohim por primero, por encima de todas las cosas, Él se revelará a tu vida y te tomará por pueblo, y Él te mostrará su grandeza y será por ti, por Elohim, y Él cumplirá esta promesa. Así tú nunca en la vida conozcas Israel y vengas a esta tierra, cuando venga Mashiach, Él te traerá, no para que la conozcas, sino para que habites en ella por la eternidad. Porque tú puedes venir a visitar Israel, estarte 15 días, un mes, pero perderla por heredad eterna. Si no te mantienes en la fe en Yeshua y te llenas de su ropa para guardar sus mandamientos. Pero así tú nunca en la vida puedas venir a verla. Si tú vives este proceso y te mantienes fiel a su Torah y no niegas a su Mesías y la sangre que Él derramó por ti, Él cumplirá y te traerá a tu heredad. Y heredarás la tierra que Él prometió a nuestros padres. Así que, Javerín, tenemos que seguir adelante y vivir ese proceso. Porque es un proceso que aún cuando empiece la gran tribulación, cada uno de los que es visto por Él, cada uno de los que aceptaron a su Mesías, a su Torah y tomaron sus pactos,
viviremos un clamor. Y aquellos que se mantengan fieles y obedientes, Él los liberará y los hará poseedores de las promesas del pacto a su siervo Abraham, y poseeremos la tierra prometida por la eternidad. Quiero también tomar una parte en el capítulo 6, 29. Dice, habló el Eterno, el Todopoderoso, a Moshe diciendo, yo soy el Eterno. Habla a Paró, rey de Misraim, a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te hablo. Vuelvo a leer. Y quiero leerle esta palabra a cada uno de ustedes. Palabra de Torah, Dabar Torah. Habló el Eterno a Moshe diciendo, yo soy el Eterno, habla a Paró, rey de Misraim. Habla a Faraón, rey de Egipto. Todo lo que yo te hablo, todo lo que yo te hablo. Y el 30 dice, y contestó Moshe delante del Eterno, he aquí yo soy torpe de labios, entonces ¿cómo me oirá Paró? ¿Cómo me oirá el Faraón? Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande hoy en día. Y como les decía, las parashot, no son simplemente para entretenernos o para decir, oh, soy judío, conozco Torah. Son para aplicarlas hoy en día. ¿Cómo aplicarlas hoy en día? Nosotros sabemos que el mundo es la representación de Egipto, de Misraim. Y el príncipe de este mundo, a Satán, es la representación de Paró. Y a quienes está afligiendo, a quienes tiene esclavizados, muchas veces a nosotros mismos o a nuestras familias, a nuestras esposas o esposos, a nuestros hijos o hijas, a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros barrios, a nuestras ciudades. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de hoy en día ser un Moshe para los de tu casa, para los de tu barrio, para los de tu ciudad. Y no puedes callar. Tienes que hablar, porque conoces Torah. Tienes que hablar las palabras que el Eterno te manda. Habló el Eterno a Moshe diciendo, yo soy el Eterno, habla, habla. Todo lo que yo te hablo. Él te dice a ti, me dice a mí, me dice a todos los conocedores de Torah, yo soy el Eterno. Habla Torah, habla Torah, habla la Torah que yo te he hablado. No necesitamos escuchar audiblemente la voz del Eterno para hablar sus palabras, porque ya las tenemos, fueron entregadas en el monte Sinaí. ¿Qué estamos esperando para hablarlas? Tal vez tu compañero de trabajo necesita escuchar Dabar Elohim, necesita escuchar Torah para ser libre, para dejar el adulterio o la mentira o el homosexualismo. Tal vez ese familiar al cual tú le has dejado de hablar o ese hermano con el cual no te hablas por mucho tiempo está necesitando que tú como Moshe le hables las palabras que has escuchado de él, la Torá. Nuestros vecinos, la gente de nuestra ciudad, nuestros hijos, necesitamos hablarles. ¿Qué les está hablando el mundo? ¿Qué les está hablando Paró, príncipe de este mundo? ¿Qué les está hablando Hasatán, príncipe de este mundo? Y nosotros tenemos que ser un Moshe, tenemos que ser el Moshe de nuestra generación. Porque si no les hablamos, ¿quién les va a hablar? Y no necesitamos esperar a que entre una luz por en medio de nuestras ventanas en la noche y escuchemos la voz del Eterno que diga, aquí yo os envío para que hables
a todos aquellos oprimidos. No, ya tenemos su Torah. Tenemos que hablar a los demás de Torah, tenemos que hablar a los demás de arrepentimiento, tenemos que hablar a los demás del Mashiach. Y dice en el 30, y contestó Moshe delante del Eterno, y aquí yo soy torpe de labios, entonces ¿cómo me oirá? Él paró. Sepamos algo, Javerín, Javerot, el Eterno no nos habría entregado la Torah si no supiera que nosotros somos capaces de ser pueblo sacerdotal, pueblo de Kohanim, y luz a las naciones. Cuando Él habla de que el pueblo de Israel tiene que ser luz a las naciones, en Yeshua se ha cumplido la primicia de esa ordenanza. Pero nosotros tenemos que imitarlo, igualmente ser luz a los goyim. Y si Él nos da esa ordenanza, si Él nos dio su Torah, es porque somos capaces de mostrarla al mundo entero. Así que no saquemos disculpas, no importa las disculpas, no son válidas delante de Él. No son válidas. No hagamos en ese caso como Moshe, no le saquemos disculpas, porque Él no nos va a pedir algo que no seamos capaces de cumplir, porque si nos pide algo, Él es porque Él nos ha dotado de todo lo necesario. Obedezcamos y hablemos sus palabras. En el capítulo 7:1 quiero tocar un tema, y es la palabra Elohim, para desmitificarla un poco, que de pronto nosotros entendamos a no asustarnos o no malinterpretarla cuando la encontremos, o cuando sea tomada como título para algún ser humano. Porque precisamente en la mentalidad no hebrea, para alguien que no es judío, la palabra Elohim siempre la homologan con el Dios Todopoderoso, con el Creador del universo, con el Todopoderoso, con Boré Olam. Entonces vemos como en el 7, y ya habíamos hablado de esto la semana pasada, dice, habló el Eterno a Moshe, mira, te he puesto por Elohim sobre Paró, sobre Faraón, y Aarón tu hermano será por profeta. Tú hablarás todo lo que te ordenare, y Aarón tu hermano hablará al Faraón, porque envíe a los hijos de Israel, para que envíe a los hijos de Israel de su tierra. En hebreo dice, Vayomer, y habló, ¿quién será, quién fue, quién es? Yod-Hei Bat-Hei, el Moshe, a Moshe. Y le dice, mira, Netatija Elohim le pagó. Para alguien que sepa hebreo, sabe qué significa Netatija Elohim le pagó. Te he dado, del verbo lated, dar. Netatija te he dado, Elohim, Alef Lamed Hei Yod Men, Elohim le pagó. Significa literalmente, te he dado por Elohim para Paró o a Paró. Vemos como este título, en el caso de un ser humano, cuando el Eterno da el título de Elohim a un ser humano, y vemos cómo lo hizo con los jueces de Israel, quiere decir que le da autoridad suprema y absoluta sobre todos los demás. En este momento, en este caso, le daba su autoridad suprema y absoluta sobre Faraón, sobre Paró. Y dice, ve a Aarón, y Aarón, Ajija, tu hermano, y Ye Nevieja, será por tu profeta. Atate daber et kol asher atzaveja, y tú le dirás todo lo que salga de mí. De Aarón, Ajeja, y Aarón, tu hermano, y Daver, hablará el Paró hacia Paró. Beshilach, y enviarán et Bnei Israel mearzó, sacarán al pueblo de Israel a su tierra. Entonces vemos cómo, y retomo para que lo entendamos, la palabra Elohim. La palabra Elohim es una palabra que no es ni plural ni singular. Es una palabra que en algunos casos es para singular, en otros casos
es para plural, no tiene un solo sentido y puede ser tomado para el Todopoderoso cuando habla de Él como autoridad suprema y absoluta de todas las cosas. Es tomada como un rango, como una autoridad que Él le da a un hombre, como en este momento se lo daba a Moshe cuando dice Vayomer Adonai el Moshe, Re, Netatija, Elohim le pagó, te he dado por Elohim para Paró, como también lo fueron los jueces de Israel, o también puede ser tomada como entidades espirituales demoníacas como Shedim, o como el mismo Hasatán, que son dadas como autoridad suprema y absoluta, o son tomadas como autoridad suprema y absoluta por ciertos hombres infractores de Torah. Por eso el Eterno también dice, no tendrás Elohim ajerim, no tendrás Elohim extraños delante de mí. Entonces quería tomar este aporte para que entendamos que Elohim, la palabra Elohim en hebreo no significa solamente el Todopoderoso. En este caso le está diciendo a Paró que va a ser Elohim, va a ser autoridad suprema y absoluta sobre Paró. Ahora quiero compartir con ustedes el capítulo 7. En el capítulo 7, 17, dice, así ha dicho el Eterno, con esto sabrás que yo soy el Eterno. Y aquí yo golpearé con el báculo que tengo en mi mano a las aguas que están en el río y se convertirán en sangre. Javerín y Javerot, nosotros nos acordamos de esa ley que dice ojo por ojo, diente por diente. ¿Se acuerdan de esa ley que dice, que Yeshua nos recuerda cuando dice, todo lo que quisieren que tu prójimo hiciere con vosotros, hacías tú con ellos? Con la vara que midas serás medido. Todas las plagas tuvieron un sentido. Las plagas, ahorita siguen las plagas de la sangre, luego sigue la plaga de las ranas, luego sigue la plaga de los piojos, luego sigue la plaga de las alimañas o fieras salvajes, luego sigue la de la mortandad, la de la sarna y la del granizo. Todas las plagas tienen un propósito, y era quebrantar el orgullo y la altivez del hombre, de aquellos que se levantan contra el Eterno. Pero también tenían un propósito, y al menos en este caso la plaga de la sangre tenía el propósito de dar la paga de lo que Egipto, Misraim, había hecho con el pueblo del Eterno. Y podemos aplicarlo hoy en día en nuestras vidas, porque tenemos que tener cuidado con cada cosa que hacemos. Hasta una mala risa. Yo me acuerdo de mi abuela que siempre nos decía, mi madre decía, cuidado, porque hasta una mala risa se paga en esta vida. Y es así. Cada acto que nosotros hacemos es mirado desde los cielos. Y Yeshua lo sabía muy bien como judío y lo enseñaba porque está en la Torah. Con la medida que nosotros midamos seremos medidos. Y ustedes dirán, ¿a qué va esto? ¿Cómo hizo mortandad el pueblo de Egipto, Paró, el faraón de su tiempo, a los hebreos? Cuando tiñó de sangre el río que pasaba por Egipto, el río Nilo, cuando lo llenó de bebés ahogados, cuando mató a los bebés, a los recién nacidos, ahogándolos en el río. Y vemos cómo acá el Eterno le devuelve la sangre de aquellos que ahogó. Egipto estaba recogiendo lo que hizo su faraón, lo que hizo Paró en su tiempo. Asimismo lo vemos en el libro de Revelaciones, porque ahorita que entramos en las plagas y nos damos cuenta, también habrá ranas en la gran tribulación. También habrán
unas alimañas o bestias salvajes, habrán unas que tienen forma de langosta. O sea, lean el libro de Revelaciones. También habla mortandad. También habrá granizo y también las aguas se convertirán en sangre. Y vemos que en el libro de Revelaciones habla un poco más y dice: por cuanto derramaron la sangre de tus santos y de tus profetas, tú les darás a beber sangre en remuneración, en castigo. Entonces nos damos cuenta que aquí Egipto, Misraim, es castigado por la sangre que derramó en el Nilo. ¿Cómo? Convirtiendo las aguas en sangre. Entonces ahí aprendemos que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y por eso tenemos la sangre de Mashiach, para que pidamos perdón en arrepentimiento genuino, en Teshuvá, y cada mal que hayamos hecho a nuestro prójimo, nos arrepintamos, pidamos perdón, nos esforcemos por remediar, y sea expiado por la sangre de Yeshua. Porque si la sangre de Yeshua no expía esos pecados, cada una de esas cosas tendrá una represalia, tendrá una recompensa. Y conforme hayamos hecho y no haya sido expiado y perdonado, así no será hecho. Javerín Javerot, que tengamos cuidado de cada acto que hayamos hecho y expiemos por cada uno de esos malos actos, para que no nos venga castigo del cielo y no nos venga ninguna plaga. Y ya para terminar, Javerín, en el capítulo 9, 26, quiero tomar un punto importante. Y esto viene con la plaga del granizo. Dice: solamente en la tierra de Goshen, que estaban allí los hijos de Israel, no hubo granizo. Y parar ahí y aplicarlo a los días de hoy. Si nosotros nos damos cuenta, estas plagas afectaron a todo Misraim. Podríamos hablar a todos aquellos que estaban contra el Eterno, contra su Torá, contra el Elohim de ellos, de los hebreos. Asimismo, en el libro de Revelaciones nos muestra que habrá un lugar aquí en Israel, un lugar donde el pueblo será llevado para ser guardado. Ese lugar es el desierto. Pero dice que luego la serpiente irá detrás del resto de la descendencia de los hijos de Israel, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe en Yeshua, para hacer guerra contra ellos. Nosotros nos damos cuenta que Israel no solamente es un nombre que significa quien luchó con Elohim, significa también de la raíz Yashar, el Isra, aquellos que son temerosos y andan en rectitud con el Eterno. Así como existió esta ciudad de refugio, así como existió este lugar que fue guardado de la ira y de los juicios del Eterno, así el Eterno tiene un Goshen para nosotros aquí en Israel, para su remanente. Pero para que seamos llevados a ese lugar, en el tiempo de la huida, tenemos que ser Israel. No estoy hablando de que vengamos de un vientre de madre judía. No estoy hablando de un Israel genético. Nosotros podemos ser judíos y podemos estar viviendo aquí en Israel, en la mismísima Jerusalén, pero si no tenemos un encuentro personal con el Hijo de Elohim, con Yeshua HaMashiach, si no tenemos una lucha real con el Eterno, porque nos cambie nuestro nombre y dejemos y muramos a ese viejo hombre, al yaco que todos llevamos dentro, si no nacemos de nuevo, si no andamos en rectitud y en temor al Elohim de Israel, si no somos ese Israel y no obedecemos y vamos a ese Goshen que levantará en el desierto,
esas plagas también nos tocarán. Mi pregunta es, ¿qué pasó con cada hijo de Israel que no vivía en Goshen? ¿O qué hubiera pasado si algún hijo de Israel no hubiera vivido en Goshen? Asimismo, está escrito en el libro de Revelaciones que el pueblo de Israel será llevado al desierto. La mujer será llevada al desierto, donde es su lugar, dice, donde será sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Asimismo, estoy convencido de que al remanente fuera de Israel, en la diáspora, a la casa de Israel, a las tribus esparcidas, a los Benei Anusim, a los Benei Efraín, a cada goy que haya aceptado la Torá, sus pactos, haya circuncidado en la carne y en el corazón y esté bajo el sacrificio, el corbán de Yeshua, el Eterno tendrá un Goshen. Tendrá un Goshen para los de tu ciudad, tendrá un Goshen para los de tu país. Lo importante es que cada uno de nosotros tengamos esa lucha personal con Elohim y no lo soltemos hasta cuando nos bendiga, hasta cuando nos permita morir a la carne, morir a nuestra naturaleza humana, que significa poner en orden la creación dentro nuestro. Poner en orden es quitarle la autoridad, quitarle el gobierno al Yetzer Hara y entregárselo a nuestro Creador, para que Él dirija nuestras vidas a través de su Ruach HaKodesh y sentar en el trono de nuestro corazón a su Hijo Yeshua, para que seamos guiados por Él a buscar la presencia de su Padre y que nos rindamos diariamente en las mañanas y en las tardes, como estaba escrito, un sacrificio perpetuo. Por expiación a vuestros pecados presentaréis un cordero sin mancha, también inocente, en la mañana y en la tarde. Y andemos en ese camino de Teshuvah, para que seamos tomados por pueblo de Israel. Y así podamos decir realmente, soy Israel, soy ese temeroso que anda en rectitud al Eterno, a sus misbot, porque las cumplo no en mis fuerzas, o por costumbre, o mecánicamente, sino las cumplo porque el Ruach de Elohim habita en mí. Y se cumple Ezequiel 36:27, derramaré mi espíritu, mi Ruach sobre vosotros, y os haré andar en mis mandamientos, estatutos, y que los pongáis por obra. Y porque estoy bajo la sangre del sacrificio de Yeshua el Mashiach ben David. Y de esa forma, en la huida, Él nos pueda llevar a ese Goshen que Él tiene preparado para su remanente. No solamente aquí en Israel, en el desierto, sino para todos ustedes, remanente de Israel, el pueblo de Elohim. Que el Eterno nos ayude a buscar su rostro, su presencia, para que seamos llenos de su Ruach. Y siempre andemos bajo el sacrificio de la sangre de su Hijo Yeshua, desde Israel, con amor, para todos ustedes. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén.